Buen día, Misión Ixtapaluca. Buen día, hermanos en Cristo. Buen día, amigos que nos acompañan. Vamos a tener otra reunión de estudio bíblico y pues vamos a dar inicio con una anécdota, un ejemplo, una ilustración. Se dice que eran tiempos en que el telégrafo era el medio más rápido de comunicación y un joven ve un anuncio en el periódico donde solicitan a un operador de clave Morse y acude al domicilio que está marcado en el periódico. Cuando llega a la oficina, entra, se oye el bullicio de la oficina, se oye el sonido clásico del telégrafo cuando están mandando mensajes, el tac, 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 y ve una mesa que hay un anuncio. El anuncio dice: si viene usted a solicitar empleo, favor de llenar esta solicitud y tomar asiento esperando a que le llamen. Bueno, el joven llena su solicitud, toma asiento, está unos minutos atento, escuchando el ambiente, el teclear del telégrafo, y de repente se levanta y atraviesa el salón. Había otros 7 hombres esperando que les llamaran para la entrevista, y cuando él se levanta y atraviesa el salón, pues lo van siguiendo con la vista. Ven que se dirige a la oficina del director y ven que entra y dicen, quedan pensando, no, pues ahorita lo van a sacar, no, nadie lo ha llamado. Pasan 2 minutos y sale el director y les anuncia a los que están esperando: el puesto ya está ocupado, así pueden retirarse. Todos empiezan a reclamar. Uno de ellos le dice al director: oiga, eso no es justo. Este joven tiene poco tiempo que llegó, nosotros ya tenemos esperando un buen rato. Además, nadie lo llamó y entró sin que lo llamaran a la oficina. Y ahora usted, después de 2 minutos, sale y nos dice que ya está contratado. Eso no es justo. El director le responde: miren, desde hace 3 horas el telégrafo está mandando el mismo mensaje una y otra vez. El mensaje dice: si usted viene a pedir trabajo y escucha este mensaje y lo entiende, pase a mi oficina y está usted contratado. Ustedes parece que o no escucharon o no lo entendieron, pero este joven sí lo entendió. Así es de que él ha sido contratado. ¿A qué nos lleva eso? A entender de que la palabra de Dios es predicada de muchas maneras, es leída por muchos, en lo personal o por alguien más, es esparcida por medio de folletos o en la televisión o en la radio, pero parece que a veces se escucha nada más, pero no se pone atención, ¿verdad? Y ojalá que seamos como ese joven que escuchamos y ponemos atención y respondemos y obedecemos y actuamos. Así es de que vamos a comenzar con una alabanza, y si la escuchamos, si la entendemos y vemos el mensaje que nos está hablando a nosotros, pues vamos a dar una respuesta cada uno de nosotros. Vamos a iniciar con esa alabanza. Sueños que por tanto tiempo
¿Alguna vez escuchaste tú el mensaje que te puede dar la luz? Hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda hoy al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó, y nadie te amará como Él te ama hoy. Comprender los deseos de tu corazón. Hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda hoy al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó. Debemos vivir nuestra vida en Él para tener el amor que Dios nos da y que solo Él nos da. Hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda hoy al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó, y nadie te amará como Él te ama. Hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda hoy al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó, y nadie te amará como Él te ama hoy. Nadie te amará, no, nadie te amará. No te podrán amar como Él te ama. Bien, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Vamos a iniciar ahora el capítulo 3 del Génesis. He titulado a esta serie de mensajes porque yo creo que no vamos a terminar hoy. Lo he titulado Las misericordias de Dios, parte 1. Y pues hemos visto el mensaje que está aquí atrás, ¿verdad? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es esa palabra, ¿verdad? Misericordia.
Recordemos que hay 3 palabras que están a lo largo de toda la Biblia. Una de ellas es justicia. ¿Qué es justicia? Es darnos lo que merecemos. La Biblia dice que todos hemos pecado, por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué merecemos? Ser juzgados y enviados al infierno. Esa es justicia, porque Dios es justo, perfectamente justo, y pues nada de lo que hagamos nosotros puede solucionar nuestro problema de pecado. Podemos hacer muchas cosas, ser muy religiosos, ser muy buenas personas, pero la Biblia para cada una de esas justificaciones nos da un parámetro, nos dice, no es por obras para que nadie se gloríe, no es por religión, así como Nicodemo y Pablo, no fue por religión, sino que fue solamente por la obra del Señor Jesús. Y esa es la primera palabra, justicia. Viene la segunda palabra, que es misericordia. ¿Qué es misericordia? Es no darnos lo que merecemos. Dios nos da tiempo, nos da oportunidad de entender que hemos fallado, le hemos ofendido, hemos pecado, y nos da espacio, tiempo para que nos arrepintamos, confesemos nuestro pecado y rendamos nuestra vida pidiendo perdón, entreguemos nuestro ser, aceptemos la obra de Cristo a favor nuestro. Eso es misericordia. Por eso dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si fuera por justicia, inmediatamente, en cuanto pecamos, se ejecuta. Pero por misericordia nos está dando tiempo y oportunidad para arrepentirnos. Y la tercera palabra es gracia. ¿Qué es la gracia? Es darnos lo que no merecemos. No merecemos el cielo, no merecemos el perdón, no merecemos ser lavados por la sangre de Cristo, no merecemos ni siquiera que nos haya tenido esa misericordia y paciencia. No merecemos nada de eso, pero es un regalo, ¿verdad? El cielo es un regalo, la eternidad, vida eterna con Dios es un regalo. Así es de que con esos 3 principios vamos a dar inicio. Voy a dividir el capítulo 3 del Génesis en 5 secciones. Conforme vayamos avanzando, yo les voy avisando, pero hasta donde lleguemos vamos a ir avanzando. ¿Qué antecedentes tenemos al dar inicio al capítulo 3? El antecedente que tenemos primero es una tierra recreada. Vimos que de alguna manera Satanás provocó ese caos, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Viene el Espíritu de Dios y, como dice la palabra, renuevas la faz de la tierra. Adán y Eva vivían en un ambiente perfecto, frutos, hierba, estaban los animales terrestres, marinos, en los aires, animales que no eran ponzoñosos, no eran agresivos, ninguna planta era venenosa, era un ambiente perfecto, el vapor de agua subía de la tierra, regaba la tierra, un ambiente tipo invernadero, por eso le llamamos la vez anterior el jardín botánico de Dios. Tenemos a Adán y Eva disfrutando de una vida eterna, una vida espiritual eterna y una vida física eterna, porque su cuerpo estaba diseñado para no morir, y si ellos iban a comer era por puro deleite, para disfrutar la creación de Dios, no para subsistir. Tenían ellos una comunión continua con Dios. La Biblia nos menciona que se paseaba a Dios al aire del día para tener un encuentro con ellos. Dios les había dado la administración de toda la creación en la tierra. Tenían que labrar la tierra, tenían que cuidarla, dijimos la vez pasada, guardarla, porque posiblemente fueron advertidos de que podía haber un intruso que quisiera intervenir de una manera negativa. Se tenían uno al otro. Era un ambiente perfecto. Estaban con Dios, estaban con la creación, se tenían uno al otro. Bien, vamos a dar inicio y lectura a los primeros
5 versículos del capítulo 3. Va con la lectura con ilustraciones en movimiento. Adelante. Capítulo 3. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino, ¿qué sabe Dios? Que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bien. Ok. A Dios no se le pasa nada. Dios nada le cae por sorpresa. Dios, conociendo al enemigo, a Satanás, sabía lo que iba a hacer. Sabía que tenía planes el diablo, y Dios, de alguna manera, por un propósito muy personal, muy sabio de él es totalmente sabio, omnisciente, su soberanía es perfecta también. Así es de que él iba a permitir que el diablo siguiera con sus planes. ¿Por qué? Solamente cuando estemos en la eternidad vamos a conocer esa respuesta. Pero de alguna manera Dios iba a permitir que fuera puesta a prueba la voluntad de Adán y Eva. Ese era parte del propósito de Dios. ¿Por qué lo permite Dios así? Muchos se han preguntado, bueno, si Dios sabía que Satanás iba a rebelarse, ¿por qué lo creó? Y si sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿para qué los creó? Dios sabe por qué, Él tiene sus planes y sus propósitos, y si permitió que siguiera adelante ese proceso, Él tiene su porqué. Tenemos el caso, por ejemplo, de Job. Job, Satanás no podía tocarlo. Tuvo que tener el permiso de Dios, ¿verdad? Satanás quería que Dios hiciera algo en contra de Job, pero Dios le responde, bueno, pues, ¿sabes qué? Puedes intervenir en la vida de Job, haz lo que quieras, pero su vida la respetas. Dios abrió esa brecha, ¿verdad? Porque el diablo le dijo, pues es que tú lo tienes guardado, protegido, pero a ver, tú hazle algo y vas a ver si no se reniega de ti. Pero Dios dice, yo no voy a hacer nada, te permito que lo hagas, pero su vida la respetas. Tenemos el otro ejemplo a Pedro. Pedro, el Señor Jesús le anuncia, ¿sabes qué, Pedro? Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, y se le ha dado permiso, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falte. ¿Por qué Dios lo permitió? Tenía planes también, propósitos muy específicos, son perfectos, eso sí, no tenemos que dudarlo. Bien, vamos entonces con el texto que se leyó de Génesis 3, 1 al 5. Espero que tengan su Biblia a la mano también. Vámonos al versículo 1 del capítulo 3. Y vamos a detenernos un poco en la palabra. Dice, pero la serpiente era astuta. La palabra serpiente. Este capítulo 3 me ha dado mucho tema, mucho lugar para hacer muchas preguntas. Ojalá estuviéramos cara a cara para que conocer sus respuestas y que se enriqueciera, ¿verdad?, con este diálogo. Pero bueno, por el momento no se puede, pero quiero que piensen su respuesta. La pregunta sería esta. Piénsenla bien. Aquí nos menciona la serpiente era astuta. Pregunta.
¿El diablo tomó la forma de serpiente? Es la primera pregunta. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Yo les voy a dar la respuesta que yo pienso. No es algo vital de doctrina, pero solamente es una idea que en base a lo que les voy a decir, saqué esa conclusión. Entonces, ¿el diablo tomó la forma de serpiente? ¿O el diablo entró en el cuerpo de una serpiente? Le dijo, ¿sabes qué? Déjame entrar. Y la serpiente, sí, pásale, ándale, toma mi cuerpo. Tipo los nahuales aquí en México, ¿verdad? Que se toman forma de animal, que dicen. No sé, la serpiente le dio permiso, entró en una serpiente. O viene una tercera opción. Ese término de serpiente no es literal, sino una forma alegórica o simbólica de calificar al diablo. ¿Sería esa la respuesta? Para mí, esa es la respuesta. Ahorita les voy a decir por qué. Para empezar, ¿el Señor Jesús habló bien o mal de las serpientes? Vámonos a Mateo 10, 16. Evangelio de Mateo 10, capítulo 10, versículo 16. Dice así. Está hablando a sus discípulos, los ha enviado a predicar y dice aquí, he aquí yo les envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Está hablando mal de las serpientes? No. Dice, sean prudentes como son las serpientes. ¿A qué prudencia se refería el Señor Jesús en la serpiente? Bueno, pues vemos que las serpientes son cautelosas en la forma de moverse, miden todo antes de tomar una acción, son prudentes. Si nos vamos a la definición de la palabra prudente, sería esta. Esta fue la que encontré en un diccionario. Dice, prudente, piensa los riesgos posibles que producen efectos ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Entonces, está pensando los riesgos posibles que pueden producir ciertos acontecimientos o actividades y se adecúa o modifica su conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Esa es la definición de prudente. Y el Señor Jesús dice, sean prudentes, ¿verdad? Hagan las cosas de manera que no se afecten ustedes o no afecten a otros. De hecho, la serpiente, pues, tiene la característica de que busca huir antes de atacar, ¿verdad? Si ataca es porque se siente acorralada y entonces se defiende. No es que ataque, sino se defiende. Pero si puede evitarlo, de preferencia lo hacen, huyen o anuncian, ¿verdad? No te acerques, la de cascabel, por ejemplo, no te acerques. O hay otras bufadoras o otras que emiten unos sonidos fuertes para anunciar que ahí se encuentran. Pero bueno, regresamos al libro de Génesis. Génesis no nos dice que la serpiente era prudente. Nos dice, pero la serpiente era astuta. Ahora vamos a ver la definición de astuta. Dice astucia o astuta. Habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante el engaño o evitándolo. La habilidad para ir comprendiendo las cosas, saber cómo voy a manejar esto y cómo puedo sacar provecho o beneficio, ya sea engañando o no engañando. Si de alguna manera sin engañar saco beneficio, pues también eso es la astucia. Bueno, y bueno, ¿qué tiene que ver esto con esta serpiente?
en el aspecto de si fue Satanás tomó forma de serpiente o se metió dentro de una serpiente. Vámonos a Efesios 4:14. Libro de los Efesios 4:14. Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, siempre advirtiendo, ¿verdad?, acerca de las falsas doctrinas. Dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquellos que para engañar, para sacar provecho, sobre todo económico o de control sobre la gente, utilizan con astucia el error, ¿verdad? O si nos vamos a 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. Igual Pablo está advirtiendo a la iglesia de Corinto sobre las falsas doctrinas. Dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, con su astucia, pues sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces vemos que 2 veces, tanto en Corinto como en Éfeso, se les advierte de la astucia, ¿verdad?, de la serpiente o de esos hombres que con astucia, ¿verdad?, buscan sacar el provecho. Bueno, si estamos diciendo que, regresamos a Génesis 3, si nos está diciendo la palabra de Dios que la serpiente era astuta, hay que seguir leyendo. Dice: más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Pregunta: ¿se está refiriendo a los animales del campo, a todos los animales realmente, la creación que menciona Génesis 1, las bestias, los animales, las aves, los peces? ¿Se está refiriendo a ese tipo de animales? Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque si está diciendo que la serpiente era astuta, y aquí yo estoy diciendo, se está hablando de Satanás, y dice, más que todos los animales del campo, o sea que los otros animales eran astutos también, querían sacar un provecho, eran animales que estaban razonando. Si la palabra de Dios dice que todos los animales que Dios había creado comerían hierba, fuera el león y fuera la oveja o el cordero, comerían hierba, y va nuevamente a regenerar, a rehacer el mundo de manera que vuelva a suceder lo mismo. Ejemplo, Isaías 65:25. Ahí nos está anunciando cielo nuevo y tierra nueva. Isaías 65:25. Dice así: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Polvo será el alimento de la serpiente. Ya nos empieza a dar una idea, ¿verdad? Polvo comerás todos los días de tu vida. Otra vez regresamos al Génesis, cuando habla de la condenación de la serpiente. Más adelante lo vamos a ver. Pero, ¿será que los animales tenían razonamiento, un pensamiento razonado? Los animales fueron creados por Dios y les dio un alma nada más, alma viviente. Tienen un instinto, una inteligencia instintiva, muy inteligentes muchos de ellos, pero no era un pensamiento razonado solamente el hombre, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando habla de la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, ¿no se estará refiriendo a todos los ángeles caídos, al resto de los ángeles caídos? Así como cuando aquí decimos, viene un mitin político y ahí va toda la borregada, ¿verdad?
¿No será algo que Dios también quiso decir de una forma simbólica? Vamos a ver Ezequiel 28, 11 al 15. Ezequiel 28, 11 al 15. Y dice así, nos está hablando sobre la creación de Satanás, de Lucifer, en ese caso, y su caída también. 11 al 15 dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, que está simbolizando aquí a Satanás, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces vemos ahí que Satanás fue creado de una manera perfecta en un sentido, pero con el libre albedrío. Él utiliza ese libre albedrío y decide que quiere ser como Dios, quiere ocupar allí el lugar de Dios, se halló en ti maldad y, bueno, pues es expulsado del cielo. Satanás posiblemente, como fue creado en el Edén, antes de que provocara que la tierra estaba desordenada y vacía, antes de que provocara eso el diablo, quiso regresar a lo que posiblemente él pensaba era su territorio, su dominio o su pertenencia. Y bueno, pues se vuelve a presentar aquí, pero dice que él era muy astuto, como una serpiente, vamos a decirle así, más que todos los animales del campo, más que todos sus demonios que lo siguieron, igual de astutos, buscando sacar provecho, ¿verdad?, por medio del engaño o evitando el engaño. Bien, vamos a regresar al Génesis. Ese término de serpiente, en hebreo, la palabra hebrea para serpiente es nashash, que significa serpiente, pero también significa sisear, que es lo que hace el sonido de la serpiente, pero también significa susurro. Si dijimos que la serpiente queda muy quieta, muy suavemente y empieza a susurrar, la idea es de que Satanás entró muy calmadamente al jardín del Edén y empezó a hablar con un susurro. Posiblemente algunos maestros han dicho que cuando el grupo está muy inquieto, muy escandaloso, empiezan a dar su clase con un sonido de voz más bajito para que le pongan atención y ellos se callen, ¿verdad? También, bueno, ¿no será que también está hablando, está refiriéndose a esa forma de entrar, llegando muy tranquilamente, llegando y empezando a hablar quedito, con un susurro? Vamos a ver el Salmo 143. Salmo 143 está hablando de los hombres malos, ¿verdad? Pero pone un ejemplo de serpiente. Salmo 143. Dice así: aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Está hablando de hombres malos que empiezan a hablar de cierta manera. Bueno, ¿de qué manera? Aguzaron su lengua como la serpiente,
ven, pero empiezan a soltar veneno, ¿verdad? Empiezan a hablar cosas que envenenan la mente de las gentes. Bueno, nos vamos a 2 Corintios 11:3, que ya lo dijimos, donde dice que, bueno, como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Ya no la vamos a repetir, pero ya lo leímos. Pero engañó con su astucia, ¿verdad? Con esa voz susurrante, con esa manera quieta de llegar ahí al Edén. Tenemos que recordar también que Satanás tiene cierta característica. Él es el gran imitador. Él quiere imitar todo lo que Dios hace, ¿verdad? Por eso dijo, seré semejante al Altísimo, me sentaré allí en el trono de Dios. Y bueno, lo vemos, por ejemplo, en el Éxodo, cuando se presenta Moisés delante de Faraón, quiere demostrar el poder de Dios y Dios se lo indicó que así lo hiciera. Pone su vara en el piso y a Faraón no le impresiona, llama a sus magos pudieron imitar ese mismo efecto o esa misma transformación. Las varas de los magos se transformaron en serpientes, pero bueno, la vara de la serpiente de Moisés se tragó a las otras. Lo tenemos también cuando hiere el río Nilo y se transforma el agua en sangre, ¿verdad? La Biblia dice que los magos pudieron hacer ese mismo vamos a llamarle para ellos truco, ¿verdad? Moisés no fue truco, pero ellos hicieron ese mismo acto de magia y transformaron lo que quedaba del río Nilo en sangre también. Luego viene la plaga de ranas que anuncia Moisés y dice la palabra de Dios que los magos pudieron hacer lo mismo con las ranas, pudieron generar una plaga de ranas. De los siguientes elementos de las plagas, los que vinieron después, ya no pudieron los magos, pero bueno, a Satanás pudo apoyarlos para imitar esas partes, esas plagas. Nos habla la Biblia del ángel de Jehová, que sabemos que es Dios en la persona de Cristo, en apariencia humana, pero también nos habla de que Satanás se presenta como ángel de luz, quiere imitar, ¿verdad? Nos habla la palabra de Dios de Cristo, el Mesías, el ungido, pero nos habla también del anticristo, quiere imitar, ¿verdad? También esa personalidad. Nos habla del evangelio de Jesucristo y también nos habla de que hay otro evangelio, dice el apóstol Pablo. Si después alguien llega con otro evangelio, Satanás influyendo sobre ese evangelio. Los milagros, bueno, pueden suceder milagros, claro que suceden. ¿Quién avala esos milagros? A veces Dios, pero también el diablo. ¿Qué le dice Jesús a la gente? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hablamos lenguas. ¿Y qué les responde el Señor? Nunca los conocí, hacedores de maldad. Al fuego eterno, ¿verdad? Los manda inmediatamente. Entonces, Satanás es el gran imitador. Él ha imitado, siempre trata de imitar lo que es la obra de Dios. ¿Por qué estoy mencionando esto? Bueno, porque si vemos, nos regresamos a Génesis, capítulo 3. Si nos vamos al versículo 8, dice así, oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Y lo que les dije al principio, esto es algo de lo que yo saqué esta conclusión. Como no es una doctrina vital, no se apuren si la creen o no la creen, si están de acuerdo o no, pueden que no. Pero yo pienso que Dios se presentaba en esa teofanía, en esa persona del Señor Jesús, en apariencia humana, en el huerto al aire del día. Se paseaba en el Edén y el diablo, ¿qué quiso hacer? Bueno,
entró en forma de un ángel de luz, posiblemente queriendo engañar para que pensaran que posiblemente Dios lo había enviado a él para pues tener alguna comunicación con Adán y Eva. A Eva no se le hizo extraño si hubiera sido la serpiente. ¿Por qué a Eva no se le hizo extraño que un animal hablara, verdad? Le hubiera hecho, bueno, es como el que está hablando este animalito, ¿verdad? Pero no se le hizo extraño. Muchos dirán, bueno, pero es que en la Biblia tenemos un caso, el asna de Balaam que habló, ¿verdad? Sí, pero el asna de Balaam, estamos tratando de un hombre que manejaba la magia negra, y de hecho iba contratado para que maldijera a Israel, ¿verdad? Pero es caso muy especial, muy extremo. Por eso yo les digo, pienso que Satanás se presentó como un ángel de luz, ahí susurrando, muy tranquilo, muy confiado. Y bueno, la mujer no se le hizo extraño ver a un ángel, ¿verdad? Estaban acostumbrados a ver al Señor Jesús todos los días. Por eso es que pienso que el término serpiente solamente era un calificativo que describía la forma de actuar del diablo. Una forma sutil de llegar, una forma quieta, una forma susurrante, con un tono de voz muy calmado, ¿verdad? Y aquí viene la otra parte, y yo creo que hasta aquí vamos a llegar. Viene el cuestionamiento. Vamos a otras preguntas. ¿Estaba sola Eva cuando Satanás la encuentra? Muchos, cuando tocan el tema de matrimonios, ¿verdad? Un congreso para matrimonios, dicen, bueno, pues es que Satanás aprovechó que Eva estaba sola y por eso la mujer no debe estar sola, siempre debe estar bajo la cobertura del varón. Pero bueno, yo pienso que si estaba sola o no, no lo sabemos. Posiblemente sí, posiblemente no. ¿Adán estaba cerca? Otra pregunta. Pues posiblemente, porque pues la Biblia da la idea de que inmediatamente le dio del fruto. No es algo muy seguro, pero lo que sí es seguro es que el diablo inició la conversación. No hay problema que el diablo haya iniciado la conversación. El problema es que Eva siguió adelante con la conversación. Vámonos a Efesios 4:27. Efesios 4:27 es un versículo muy corto y nos dice, no den lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, dice antes, pero dice, no den lugar al diablo. Ese no den lugar nos está diciendo, no le des materia prima para que trabaje, no le des herramientas, no le cedas terreno para que pueda moverse en tu vida, sobre todo el terreno de la mente, ¿verdad? No le des argumentos que él pueda tomar y los use en contra tuya. No le des esas ideas que de lo que has vivido. Pues él conoce lo que has vivido a fin de cuentas, pero cuando ve que tú traes eso muy a flor de piel, lo va a usar en tu contra, en mi contra, en nuestra contra. No le des ese material de trabajo para que el diablo lo use contra ti. En la biografía de Lutero, dice que él tenía esas luchas con el diablo. Él luchaba se sentía pecador, y se sabía pecador, y no veía la forma en que pudiera librarse de ese pecado, y hablaba con el diablo y pedía que lo dejara quieto ya, que estuviera quieto, que lo dejara en paz. Vamos a ver un pedacito nada más de la película Lutero, un ejemplo, ¿verdad? Nada más de cómo él posiblemente estaba en sus luchas con el diablo. Déjame en paz, Satanás. Pienso tu embustera lengua. Nunca dije ser bueno, nunca, nunca. Aquí conocen mis pecados, mi orgullo, mi maldita lujuria. Lo confieso todo, pero déjame. Eres demasiado duro contigo mismo, hermano Martín. Discutir con el diablo nunca nos beneficia. Él tiene 5000 años de práctica.
Conoce nuestros puntos débiles. Sí, esa es la manera, ¿verdad?, en que posiblemente tenía sus luchas. ¿Por qué? Porque él cedía el terreno en su mente al diablo y él no lograba quitar de su mente que él era pecador, que estaba condenado, que nada de lo que hiciera era suficiente. Y bueno, el diablo aprovechaba todo eso. Entonces, Eva, regresamos con Eva. Eva, viene otra pregunta. ¿Estaba instruida ella acerca del árbol prohibido? ¿Sabía ella? Claro que lo sabía, y lo vamos a ver por la respuesta que da. Pero eso, antes de que vayamos a la respuesta que ella dio, tenemos que pensar en nosotros. Si ya nosotros hemos rendido nuestra vida al Señor Jesús, si ya hemos comenzado a leer su palabra, si ya estamos siendo instruidos en lo que a Dios le agrada y a lo que no le agrada, entonces quiere decir que estamos conscientes ya también como Eva, estamos instruidos y que no tenemos que permitir que el diablo tome esa ventaja, ¿verdad? Que no tome ventaja sobre nosotros, dándole terreno para que se meta en nuestra vida, cediendo esas herramientas, dándole materia prima, material de trabajo, para que lo use en nuestra contra. Así es de que Eva conocía lo que era el mal, dijimos la vez pasada, Adán y Eva sabían lo que era el bien y el mal. El bien lo sabían por experiencia y el mal lo sabían por conocimiento, porque sabían que si comían de ese árbol, eso estaba mal. Y la palabra mal en hebreo significa arruinar o despedazar. Ellos sabían que comer del fruto prohibido era arruinar, no era arruinar a Dios, no era arruinar ni siquiera la obra de Dios. La obra de Dios siempre es perfecta. Era arruinarse ellos, despedazar el plan de vida de ellos que ya podían ellos estar diseñando conforme a la voluntad de Dios. Iban a ser despedazados, iban a despedazar su mente, iban a despedazar su cuerpo porque iban a morir, se iban a degradar, a degenerar su cuerpo y a envejecer y a morir. Entonces ellos conocían lo que era el mal, no de manera práctica, pero sí de manera teórica, y sabían que mientras no comieran de ese fruto, todo estaba bien, pero si llegaban a comer, eso era malo. Nosotros arruinamos o despedazamos la obra de Dios cuando decidimos por el mal, como dijimos, no. Es a nosotros mismos. Nos arruinamos a nosotros mismos, nos despedazamos a nosotros mismos y a nuestro entorno, que pueden ser personas o cosas o ambiente, porque el ser humano ha estado echando a perder el medio ambiente, ¿verdad? También, y nos estamos despedazando. Eclesiastés 1:18, libro de Eclesiastés 1:18, nos habla el rey Salomón, que se le atribuye a él este libro, está hablando de lo que es la vanidad de la vida, ¿verdad? Y está hablando ahí de que sí, él acumuló ciencia, pero se da cuenta que esa ciencia que él acumuló, esa sabiduría, fue más bien una sabiduría terrenal. Y aquí nos dice el versículo 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Qué está diciendo? Bueno, pues posiblemente vas a adquirir la sabiduría, y el hombre ha adquirido la sabiduría del vehículo automotor. Añade sabiduría, añade ciencia, pero ¿cuál es el dolor que se añade? El dolor de la contaminación, el dolor de los choques, el dolor de los atropellos. Y así, si vemos cada parte de la sabiduría humana, sí, la sabiduría humana ha desarrollado las plantas termonucleares. Bueno, pues sí, pero ¿qué ha pasado con esas plantas cuando fallan? Lo tenemos en Chernobyl, la contaminación que llegó hasta Irlanda, ¿verdad? Donde se producía leche que se exportó para México y estuvimos tomando un tiempo
leche radioactiva. Cada una de las sabidurías del hombre puede llegar a producir ese dolor, ¿verdad? El dolor de la pólvora, que originalmente se diseñó para las construcciones, las montañas, para abrir caminos, pero después fue usada para las armas. Y así podemos ir describiendo muchas áreas de la sabiduría humana que ha terminado en dolor para el ser humano. Lo último, ¿verdad? La famosa tecnología G5, que están hablando de que puede producir en el ser humano desórdenes orgánicos, ¿verdad? Así de que en esas estamos, el mal lo estamos experimentando. Regresamos a Génesis. Ya estamos avanzando, no como quisiera, pero bueno, vamos a dejar pendientes. Dice entonces el versículo 1. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Por qué otra vez dijimos, por qué no se dirigió a Adán? ¿Por qué se tuvo que dirigir a la mujer? Bueno, posiblemente porque los hombres somos más despistados y pues para las cosas sencillas como que no nos llaman tanto la atención, pero la mujer se basa mucho en olores, ¿verdad? Va al mercado y anda oliendo todo, va a la tienda de ropa y toca porque quiere sentir, quiere escuchar. La parte sensible de la mujer, ¿verdad? Posiblemente Satanás quiso aprovechar eso en ella, porque la va a orientar hacia que vea, a que se imagine, a que disfrute ese olor, ¿verdad? Tal vez de la fruta que le iba a ofrecer. Y sigue diciendo el diablo, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto, ahí mismo en el versículo 1. Y bueno, estamos viendo cómo Satanás, que se le conoce como el padre de mentira, comienza manipulando la palabra de Dios. Y básicamente es lo que hacen todas las sectas y las religiones, ¿verdad? Que se van abriendo, las nuevas. Y las antiguas también. Van manipulando la palabra de Dios. Con que Dios dijo, bueno, con que Dios dijo que guardes el sábado. El sabbat, lo que dijimos, ¿verdad? Que significa reposo. Pero ahora dicen, debe ser el sábado. Y si no lo haces el sábado, estás cayendo en el juego satánico de reunirte en domingo o cualquier otro día, ¿verdad? Debe ser el sábado a fuerzas. Es que la palabra no dice que Jesús sea Dios. La palabra dice que cuando venga Jesús vendrá con voz de arcángel, o sea, Él es el arcángel Miguel, ¿ya ves? Como la Biblia dice, y empiezan a manipularla y a mentir, ¿verdad? En cuanto a las formas en que la palabra lo expresa. O el mormón, ¿verdad? Que para justificar que John Smith, que le habían gustado otras mujeres y las tomó por esposas, ¿y cómo justificar eso? Pues empezó a buscar en la Biblia y dijo, aquí está. Aquí Pablo le dice a Timoteo que la mujer se salvará engendrando hijos. O sea que la mujer se salva si engendra hijos. Vamos a ayudar a la mujer, vamos a salvarlas, a llevarlas al cielo. Vénganse, los tomo por esposas para que tengan hijos y se van a ir al cielo. Y bueno, de esa manera se va manipulando la palabra de Dios. Es lo que diríamos hoy que es una Babilonia espiritual. ¿Por qué Babilonia espiritual? Porque vemos que después del diluvio vino la Torre de Babel, pero ahí fue donde Dios confundió las lenguas y cada quien se fue por su lado. Bueno, hoy en día viene esta Babilonia espiritual. Cada quien tiene su propia enseñanza, su propia doctrina, y no se apegan a la doctrina de la palabra de Dios. ¿Cuál es la doctrina de la palabra de Dios? Bueno, si yo tengo dudas sobre un cierto aspecto de lo que dice la Biblia, tengo que ver qué dice antes y después. Si todavía tengo dudas,
tengo que ver qué dice todo el libro. Por ejemplo, estoy leyendo Génesis, tengo que ver qué dice todo Génesis acerca de ese tema. Y si aún así me quedan dudas, tengo que ver qué dice toda la Biblia sobre ese mismo tema. Así es de que eso es la sana doctrina realmente, no nada más tomar un pedacito y manipularlo y hacer que diga lo que yo quiera. Es lo que está pasando hoy entonces con las diferentes doctrinas. Vamos a ver 3 ejemplos y con esto vamos a dar por terminado en este día, porque si no, nos vamos a seguir. Juan 8:44, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Dice así: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, esto es lo que hace la Babilonia espiritual. Habla mentira. ¿Por qué? Por influencia de su padre, el diablo. Así de fácil lo dice. Dijimos que en las cosas espirituales no hay puntos intermedios, son solamente absolutos. El que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Solamente es cielo o infierno. Sea vuestro decir sí o no. Puro absoluto, ¿verdad? Así es de que cuando se manipula la palabra de Dios, pues está diciendo, cuando habla de mentira, de suyo habla, él es mentiroso y padre de mentira, porque él no ha permanecido en la verdad, simplemente. Vámonos a 1 Corintios 1:10. Nuevamente Pablo habla a la iglesia de Corinto, está advirtiéndole que no haya divisiones dentro de la iglesia. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, que dice así: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, es la exhortación de Pablo. Les dice, en el nombre de Jesús, por favor, hablen lo mismo, una misma cosa, la sana doctrina. La sana doctrina no cambia, es una verdad absoluta. ¿Qué es una verdad absoluta? Que es aplicable a toda persona, en todo lugar y en todo tiempo. ¿Qué es una verdad relativa? Es una verdad de que para ti está bien, para mí no. Y esta otra cosa para mí está bien, pero para ti no. Es relativo, ¿verdad? Decimos, no, es que eso era en aquellos tiempos, ahora ya no, ya es así. No, la verdad absoluta es aplicable a toda persona, de todo tiempo, de todo lugar. Así es de que tenemos que estar muy atentos, porque Satanás va a hablar de esa manera, manipulando la palabra de Dios. Le vamos a dejar ahorita por el momento aquí, porque el tiempo ahora sí ya se nos consumió. Pero que quede bien claro, ¿verdad? Hasta el momento hemos dicho. La teoría, solamente teoría. Satanás posiblemente se presentó como ángel de luz. Por eso no le extrañó a Eva que hablara con ella. Cuando habla de astucia y que todos los animales que Dios había creado, porque Dios creó a los ángeles que se rebelaron también, posiblemente se refiere a ellos, porque dice que eran también astutos. La serpiente era astuta más que todos los animales. Como dijimos, posiblemente la borregada. Y el énfasis de haber rendido nuestra vida, bueno, ya la hemos rendido, sí, ya somos instruidos, sí, pues tenemos que estar atentos, porque Satanás va a llegar con sus argumentos, con su forma de engañar. Quiere que entremos hacia el mal que significa arruinar o despedazar. Nos va a cuestionar a nosotros también, ¿verdad? Y tenemos que estar, como dice la palabra, preparados para presentar defensa de la fe que hay en nosotros. Por el momento aquí le dejamos. Mediten en esto y cualquier comentario, sea el que sea, ya saben,
ahí aparece los que no acuden con nosotros, ahí está el correo electrónico. Los que somos de aquí, pues más adelante lo comentaremos. Dios les bendiga y les guarde. Estén listos y preparados, la cosa se está viendo muy difícil. Otra vez les recuerdo, el anillo de fuego está muy, muy, muy activo y nuestro país está a un ladito del anillo de fuego. Hubo en esta semana un temblor cercano a las costas de Jalisco, pero bueno, estemos atentos, preparados, como dice la palabra de Dios, aunque la tierra tiemble, debemos de cantar, ¿verdad? Debemos estar tranquilos, esperando esa protección de parte de Dios. Y si decide llevarnos, no tenemos problema. Sea que vivamos, sea que muramos, le pertenecemos al Señor. Amén. Amén.